¿Vale? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, pues buenos días y nosotras también queríamos empezar dándoos las gracias a todos porque bueno, pues estar aquí significa un compromiso con el desarrollo del talento y con la identificación del alumnado con altas capacidades importante, que somos conscientes que nos habéis estado acompañando durante todo este tiempo. Dar las gracias también a la consejería y al consejero, a la directora de inclusión y a todo el equipo porque nos hicieron, bueno, porque han hecho una apuesta muy importante por ser muy rigurosos. Eso no es tan fácil como puede parecer, porque las cosas se pueden hacer, como dice el lema, ¿no? Rápido o bien. Y bueno, sabemos que ha tardado un poquito más, sé que mucha gente estaba esperando, ha tardado un poquito más, pero el proceso que hemos llevado para presentaros este documento pues ha sido arduo y laborioso, precisamente porque que teníamos que aunar bueno, pues ese rigor científico con al mismo tiempo presentaros un documento que sea muy práctico y muy útil, como ha comentado el consejero. Además, queríamos poner el foco en que la apuesta por el rigor, por la calidad, por hacer las cosas que están contrastadas, no es simplemente una cuestión de, digamos, ponernos alguna especie, todos nosotros, ¿no?, de alguna especie de, bueno, que yo soy muy riguroso. Es que en realidad todos nos vamos a beneficiar de eso. Los primeros, los estudiantes que están en vuestras aulas, porque si al final aplicamos ideas o propuestas que no están contrastadas, estamos invirtiendo recursos, tiempo y esfuerzo en algo que al final no va a dar el resultado que estamos buscando. Y segundo, que vosotros también os vais a beneficiar porque las propuestas que están contrastadas vais a notar, vais a ver cuando empecéis a desarrollarlas y ponerlas en práctica, que generan, o implican, mejor dicho, menos esfuerzo, sobre todo menos ansiedad, porque se habla de muchas cosas o se proponen muchas cosas que es para unos uno, para unos otros, para otros otro, y eso nosotras comprendemos que es un esfuerzo añadido para el profesorado. Sin embargo, cuando vais a ver que a lo largo de esta guía el enfoque está puesto en este concepto de respuesta inclusiva. Y cuando estamos hablando de respuesta inclusiva, estamos hablando de que no tienes que hacer una cosa diferente para cada estudiante, porque estáis solos en el aula. Entonces, de verdad, abordar esta guía y comprenderla y abordarla con detalle, con tiempo, con dedicación, os va a ahorrar tiempo, os va a ahorrar esfuerzo, os va a dar una comprensión mucho más amplia de cuál es vuestro rol respecto de la atención a la diversidad, y vais a notar en vuestros estudiantes que van a fluir, o que el aprendizaje, la cooperación, la motivación, todo fluye de una manera muchísimo más natural, ¿no? Y este es el enfoque que hemos hecho. Durante todo este tiempo que ha comentado el consejero, bueno, pues se han realizado diversas formaciones en el Centro de Formación del Profesorado, que además tenéis grabadas. Hay más de 16 vídeos sobre altas capacidades, donde podéis ver ponencias de Stephen Pfeiffer, de Javier Turón y humildemente de nosotras dos, que también es un material que, bueno, pues que está allí registrado, que tenéis que abordar y que tenéis que abordar con detalle y dedicación, ¿no? Y como sabéis, pues también hemos estado trabajando con algunos de vosotros, seguro que he coincidido en grupos de trabajo sobre, en concreto yo, el desarrollo socioemocional, y sé que han habido otros grupos de trabajo y diversa formación online, ¿no? Entonces, creemos que todo ese conjunto de acciones se han puesto a vuestra disposición, y por nuestra parte y por también la experiencia que tenemos y el recorrido, pues tenemos que agradecer, porque no es habitual. Y vosotros tenéis que sentir, no sé si sentiros agraciados, ¿no?, en algún sentido del esfuerzo que se está haciendo, porque no es habitual, no es común en otros contextos, ¿no? Recordaros también que el 14 de marzo se lanzó un díptico, que es un documento más ágil, ¿no?, para que podáis, bueno, pues que tiene ciertas ideas clave, o que pone el foco en ciertas ideas clave más rápidas, ¿no?, para que tengáis ese primer arranque o primera introducción, o un documento que podéis compartir de forma más ágil con las familias, ¿vale?, y que podéis encontrar en la web de recursos sobre respuesta educativa inclusiva de la propia consejería.
muy poquito ya y vamos a presentaros la guía, pero sí que quería comentaros que hacer una guía de este nivel no es fácil. No se trata de coger unos pocos PDFs y cortar algunos párrafos que te puedan ir gustando y copiarlos y pegarlos y, en fin, construir algo, ¿no? En esa guía tenéis volcado contenidos de referentes de primer orden. Esto es importante porque obviamente pues hay investigadores, hay gente que propone cosas, gente que plantea hipótesis, gente que plantea soluciones, pero no todas están contrastadas en la comunidad internacional. Y esto es importante porque toda idea tiene un desarrollo y todos podemos tener más o menos ideas de qué es lo que nos gusta o experiencias de cosas que hacemos, pero es importante que esas experiencias que tú puedes pensar que están dando resultado también sean validadas por otros colegas y vaya ascendiendo, digamos, un poquito en la escala de validación académica, porque no todo lo que está publicado en un PDF es igual de válido. No le quito valor a las cosas que están. Lo que queremos decir es que cuando nosotros o la consejería intenta hacer un planteamiento y un plan tan ambicioso como el que os han comentado, es necesario ir a la cúspide, hay que ir a la cabeza y a partir de allí podemos ir escalando hacia abajo y cada uno de vosotros personalizaros esas propuestas a vuestro entorno y a vuestro contexto. Pero lo que no podemos es, pues aquí hay alguien que dice algo que podrá estar bien y a lo mejor en un futuro es lo que, no lo sé, pero nosotros tenemos que empezar por la cabeza qué dicen los grandes investigadores, qué está reconocido y asentado a nivel internacional y a partir de ahí empezar a construir. Y además hacer hincapié en que en la guía no solamente está volcado ideas o propuestas y conclusiones de investigación relativa al campo específico de las altas capacidades, sino también en el campo de la educación en general, porque el hilo conductor de toda la guía, y lo vais a ver cuando la abordéis, es que se trata de propuestas inclusivas, se trata de cambiar el rol del docente para generar un contexto, una cultura del talento que hace que ese talento emerja, como ha comentado el consejero, porque si no, personas como esta coreógrafa y muchos otros que tenéis en vuestras aulas no aparecen, porque si nosotros tenemos solamente un criterio único y un criterio estricto de quién tiene que hacer, quién tiene una especial capacidad y solo para ese generamos actividades especiales, el resto del aula está trabajando por ocultarse, ¿no? Y entonces todas esas ideas que nos traen la psicología del desarrollo, Carol Dweck con su mentalidad de crecimiento y cómo construir en nuestros estudiantes mentalidad de crecimiento, el aula diversificada, David Perkins cuando nos habla de hacia dónde tenemos que orientar la educación, hay una fusión en toda la guía de todos esos contenidos para presentaros algo que es coherente y es práctico al mismo tiempo. ¿Vale? Como podréis comprender, eso ha supuesto un duro trabajo de selección, de orden, de síntesis, un debate entre todas las partes, desde el departamento, dirección, nosotras que hemos tenido que ir seleccionando y aunando criterios, que eso también luego ha habido, una vez que hemos entendido qué os queremos contar, cómo queremos contároslo, ¿no? Propuestas de diseño, de presentación para que sea ágil, nos hemos puesto todo el rato en vuestro lugar. Un docente con toda la ocupación que tiene, con todo el tiempo implicado que tiene, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos atraer para que realmente este documento le sea útil, le sea atractivo y le sea dinámico? Así que veréis que la lectura es dinámica, que es ágil, que no hemos pretendido hacer un documento académico técnico, sino que trasladar toda esa información técnica sin perder nunca el rigor a un documento que sea realmente ágil y atractivo de leer. Eso implica que, como os decía, no vais a encontrar corta-pega un poquito de aquí, un poquito de allá, sino que un hilo conductor que enhebra todo el documento y que vuelca no solo nuestra formación, sino también un proceso de análisis y pensamiento y toda nuestra experiencia práctica. Pero ya la tenemos aquí, ya lo podemos celebrar y, como ha dicho el consejero, pues la vais a poder disfrutar de aquí a muy poquito, ¿no? Así que paso ya directamente a presentárosla, a ver si tengo suerte y esto funciona y se conecta y no quiere.
Sí, pero no me deja a mí salir ahora. Vale. Vale, genial. Bueno, vamos a explorar un poquito. Dentro de un rato, Marta va a entrar un poquito más en los contenidos. Yo os voy a hablar un poquito más de la usabilidad, ¿de acuerdo? De cómo podemos utilizar esta guía y cómo podemos abordarla. Como podéis ver, la guía está estructurada en 4 grandes bloques. Uno es sobre conceptualización, desarrollo socioemocional, identificación y evaluación y respuesta educativa. Y cada uno de estos bloques está identificado con un color. Veréis más adelante que también las hojas están marcadas con distintos colores para que sea ágil, que podáis moveros por la guía, bueno, pues en función de vuestras necesidades y curiosidad en cada momento. Aunque son 4 bloques separados, obviamente están interactuados, así que veréis también muchas referencias que se llaman circulares, ¿no? Que estáis leyendo una cosa y dice, como visteis en la pregunta tal, y enlaces para que podáis moveros de una pregunta a otra, porque es una guía interactiva, ¿vale? Sobre todo tenéis que entender que hay muchos enlaces para que podáis ir, bueno, pues pinchando y moviéndoos de un sitio para otro. Lo planteamos como 32 preguntas y respuestas, poniéndoos o intentando ponernos en vuestras cabezas y identificando cuáles son las preguntas que normalmente nos hace el profesorado y, por tanto, cuáles son las respuestas que necesita. Por eso se llama 32 preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces veréis, y se puede ya atisbar en el índice, que todo está estructurado así. ¿Qué son las altas capacidades? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Es el CI un indicador? ¿Son un alumnado especialmente vulnerable? ¿Tengo que hacer cosas aparte para ellos? Y, bueno, pues respuestas sobre esas ideas. Luego encontraréis que también hay 4 niveles de complejidad, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver mejor directamente, por ejemplo, en una pregunta. Si nos vamos aquí, cada vez que empezáis una pregunta, bueno, vais a ver una cita que sirve de reflexión y síntesis de todo lo que de todo lo que se va a hablar en ese capítulo. Por supuesto, una cita de una persona o de un referente importante. Y una infografía que resume el contenido. Quiero avisaros que las infografías nos ayudan a comprender las ideas clave, pero toda infografía está sintetizada, por tanto perdemos los matices. Entonces tenéis que comprender las infografías como una herramienta, pero no como, bueno, ya como lo pone en la infografía ya no tengo que profundizar más, porque eso también es un peligro, y a mí es algo que me ha preocupado especialmente, porque hemos tenido una cierta hemos tenido que estar buscando un equilibrio entre cuánta información volcar en una infografía y al mismo tiempo hacerla simple y rápida de visualizar, ¿no? Y eso hace perder matices. Entonces quiero apelar a vuestra responsabilidad, por favor, de que no nos quedemos solo en la infografía, pero que también entendemos que en muchas situaciones pues queréis dar un vistazo rápido, generar algunas ideas centrales, ¿no? Y la infografía nos va a ayudar a eso, pero luego profundizar en el texto cuando tengáis ya que estar aplicando en el aula, ¿no? Veréis que todo capítulo también acaba en una conclusión que de alguna manera ya deja de estar tan sostenido en los textos académicos y no en el contenido, obviamente, sino más bien en las palabras, y tratamos de ya hipersintetizar todavía mucho más en conclusión qué te tiene que quedar claro, ¿no? De alguna manera eso os permite ir en cada capítulo y decir, bueno, si yo veo la infografía y veo la conclusión, me hago una idea general del concepto que me están tratando de trasladar, y eso es lo que tiene que ir incentivando vuestra curiosidad para que vayáis cada vez profundizando más. Y como veis también en todos los capítulos, o prácticamente en todos, hay una parte de profundiza, que suele ser más bien un texto o una ampliación de los contenidos, y una parte de amplía, a la que podéis acceder o mediante link o mediante el QR, que generalmente o siempre que hemos podido os lleva un vídeo. Algunos vídeos son cortitos, de 3-7 minutos, y otros vídeos son webinars de muchísima calidad, que de verdad os apelo a que las veáis, os ponéis los cascos mientras cocináis o mientras conducís, porque son documentos valiosísimos, que realmente nos ha ocupado muchísimo tiempo visualizar todos esos vídeos, seleccionar cuál era el que iba más al grano para que tuvierais una información que no sea, venga, tengo, no sé, tanto catálogo de vídeos y os lo suelto todo, ¿no? Ha habido un arduo trabajo
trabajo de selección y de reflexión de cada contenido para que os sea útil y para que no se repita. Nos hemos tenido que hacer incluso un listado de todos los enlaces para ver que no se repitieran, ¿vale? Entonces, no sé si en algún momento hemos cometido un error, creo que no, porque está hiperrevisado, ¿vale? Que aquí el trabajo de edición, esto ha sido muy fuerte, me voy a callar. Pero de verdad, utilizar este material porque pocas veces vais a poder encontraros. Luego veis que también pues, todo está referenciado con notas al pie, luego hablaremos de ellas. Ver que también en la guía, me he ido aquí, tenéis esta parte para que os permite navegar como más rápido, ¿vale? De manera que podéis ir a los distintos bloques, veis cómo va cambiando de color, tienen aquí un filetito cada uno con su color, la parte amarilla que nos habla del desarrollo socioemocional. Y como veis aquí, cuando acaba un bloque, porque está acabando el azul, empieza el verde, también hay una infografía que resume las conclusiones de todo el bloque. Es decir, por cada pregunta tenéis una infografía que resume el contenido de esa infografía, tenéis una conclusión y por cada bloque tenéis también una infografía que resume todos los contenidos. ¿Vale? Por eso decíamos que tiene distintos niveles de complejidad y que tú te puedes ir moviendo. También una cosa interesante es que cada pregunta se puede leer de forma independiente. Es decir, no tienes que empezar por la 1 y ir paulatinamente. De repente te importa mucho más la parte de por qué tienen bajo rendimiento y quieres ir directamente a ella. Se puede leer de forma independiente cada pregunta. También nos hemos ocupado de pensar en ese dinamismo de, bueno, ahora a mí me interesa este punto, luego me interesa este otro y que puedas leer cada capítulo o cada pregunta, digamos, de forma independiente, ¿vale? Obviamente para tener una buena comprensión necesitas el conjunto, como en todo, pero que permite esa flexibilidad. ¿Vale? Y especialmente veréis muchos ejemplos también en la parte socioemocional, pero especialmente en la parte verde, que sé que es la de respuesta educativa, que sé que es la de siempre de vale, sí, pero ¿esto cómo? ¿Vale? Sé que siempre, bueno, suele ser una parte esperada, digamos, espérate que le cuesta llegar. Tenéis también ejemplos, es la parte que más cargada está, digamos, de ejemplos y herramientas, ¿vale? No sé si aquí voy a encontrar alguna que me plantee una herramienta directamente, pero le está costando un poquito la conexión. Vale, a ver si esta otra, mira, pues era un poco la página, ¿vale? Porque esa tiene como una imagen y aquí la conexión se está cargando, ¿vale? Pero hay ejemplos y hay herramientas. Vale, entonces, bueno, que están marcados además para que los podáis identificar muy rápidamente. Esas herramientas a veces son tips de, bueno, herramientas que podéis utilizar en el aula, por ejemplo, la rúbrica de un solo punto para evaluar de forma competencial o cómo gestionar las diferencias de tiempo cuando unos acaban antes, otros acaban después, pero a veces también son, bueno, pues enlaces a determinadas fichas, como, por ejemplo, no sé si voy a dar con ello, tenéis ahora intentamos entrar, un portfolio del talento, que os lo hemos convertido en un cuestionario digital, para que tengáis allí, bueno, desde las items que el propio Renzulli plantea para construir un portfolio del talento, pues que podáis hacerlo digital y, bueno, pues es mucho más fácil de manejar, ¿vale? Eso está aquí en herramientas, así que, bueno, pues os insto a buscarlo, ¿vale? Al final hay una parte de anexos, a ver si tenemos suerte y se carga. Bien, vale. Tenéis una parte de anexos que de nuevo hemos intentado huir de daros más PDFs o daros más información técnica. Son infografías, bueno, mucho más completas, como podéis ver, porque son más grandes, que sí, que tienen sus enlaces a PDFs para que podáis profundizar más en las ideas, pero que al mismo tiempo son en sí mismas una profundización de las ideas que se han ido tratando en cada uno de los bloques, ¿vale? Tenemos
tenemos qué son las altas capacidades, para que podáis profundizar en cada uno de los modelos, qué expresa el CI para que podamos entender este concepto y desligarlo del concepto de esa semejanza que hacemos, ¿no? CI es igual a altas capacidades. También tenéis 2 infografías que nos hablan de cómo impulsar el pensamiento crítico y creativo y qué significa, bueno, sabéis que también la consejería va a hacer una, pues bueno, no sé si lo puedo decir o de repente, gracias. Bueno, pues va a hacer una apuesta importante por implantar el modelo SEM de enriquecimiento para todo el alumnado en vuestras aulas. Eso significa que tenemos que trabajar desde los conceptos de compactar el contenido curricular, enriquecer el contenido curricular y permitir, bueno, lo que se llama personalizar el aprendizaje, es decir, permitir que el estudiante elija el enfoque, la complejidad y la profundidad de su propio aprendizaje, de manera que generamos un aula diversa de una forma natural y elegida por el estudiante. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Por eso veréis que tenéis varias infografías sobre esta idea, porque sí que es verdad que nos confunde un poquito más, ¿no? Hemos también querido ya meter un poquito, asomaros un poquito hacia qué son los conceptos de personalización y diferenciarlo del concepto de individualizar, porque como en todas las modas se suma muchísima gente y se está confundiendo el concepto de personalizar, que es poner el foco en el desarrollo del potencial del estudiante, con individualizar, que es una adaptación curricular de siempre. Pues a este niño le hago una cosa y a este niño le hago otra cosa, ¿vale? Entonces yo hace poco me invitasteis a una formación sobre bueno, aulas del futuro. Y decía Juanjo que la tecnología sin metodología es pura cacharrería, y yo quise añadir que la metodología sin alegría es una agonía. Y os insto a todos a que cuando os den, estéis aplicando cualquier cosa en el aula y vayáis con esa sensación de pollo sin cabeza, yendo detrás de cada alumno porque a cada uno le tengo que hacer una cosa individual, parar y reflexionar porque algo estamos haciendo mal, ¿vale? Cuando no fluye, o sea, la atención a la diversidad realmente es fluir, es disfrutar de la educación vosotros y ellos. Si eso no sucede, es que algo estamos haciendo mal, ¿vale? Cualquiera que os diga que tienes que hacer 28 actividades para 28 estudiantes, pues no sé, me imagino que no lo ha hecho en primera persona, porque eso es inviable, y que responder a la alumna con altas capacidades no va de eso, ¿vale? Y bueno, perdonad porque me estoy enrollando, pero ya acabo. También hay una especie de, bueno, hemos utilizado bastante el humor, porque, bueno, pues nos tenemos que divertir al final, ¿no? Y entonces aquí os hemos hecho como un cuestionario, ¿vale? ¿Estás enriqueciendo? ¿No enriqueces sí? Y sí que enriqueces si estás haciendo otra cosa. Y lo mismo con el pensamiento creativo. Como luego voy a ampliar un poquito más estas dos ideas, pues lo dejo aquí para que Marta también pueda exponeros su parte. Hay también 2 infografías para que podáis compartir con las familias, ¿vale? No desde nuestra opinión, no porque yo educo así a mis hijos, ¿vale? O sea, no es una opinión. Está fundamentado también en lo que la investigación nos plantea de cuáles son los factores de éxito que las familias pueden aportar para desarrollar el potencial de sus hijos. Por último, no sé si quiere retomar Marta o acabo. Vale, pues hay una parte importantísima de glosario de términos. Los veréis marcados en color gris en la guía para que también podáis hacer enlace y os podéis hacer link y os lleva aquí. Hay más de 95, 95 términos, ¿de acuerdo? Y también, como veis, están organizados por bloques. Colorines para que siempre podáis estar identificando dentro de cada bloque o cada concepto dentro de qué bloque está. Y notas al pie, que hay, bueno, luego las va a decir cuántas hay porque hay muchísimas, de nuevo con los links. No quiero hacer link ahora porque ya me está dando miedo la conexión, pero está todo el rato que podéis hacer link y os lleva a una nueva pantalla y os lleva al documento original para que veáis las fuentes, las referencias y podáis sobre todo profundizar, porque, insisto, en la guía hemos sintetizado, bueno, me parece que son 14 páginas de notas al pie y 12 de referencias bibliográficas. O sea, imaginaros cuánta información está
volcada allí para que podáis aprovecharla y utilizarla con rigor en vuestras aulas, como veis. Que pueden ampliarlo bueno, aquí podéis hacer zoom, ¿vale? Que no hace falta que nos quedemos sin ojos, ¿de acuerdo? O sea, que explorar... De la página que también pueden ampliarlo. ¿Perdón? Sí, no, que todas las opciones que tienen abajo. Sí, exacto, que aquí podéis ver pues todas las opciones que os da el programa. Por eso hemos también pretendido hacerla interactiva, porque es mucho más rica, da mucho más juego y también pues permite ofreceros un documento mucho más completo, ¿no? Porque si está impreso en papel, obviamente no podemos hacer clic y es mucho, bueno, y que somos modernos, ya lo ha dicho el consejero, ¿verdad? Tiene que ser siglo XXI y se tiene que notar. Efectivamente, ¿vale? Y bueno, pues también aquí, como veis, la bibliografía, que no siempre coincide con las notas al pie, porque la bibliografía incluso os está reflejando las referencias que están dentro de los textos, no solamente en las notas al pie. Así que, bueno, pues como veis, es un documento más riguroso, creo que no se podría hacer, no hay un ápice de yo pienso, yo creo, yo opino. Hay hay un bagaje, pero es que a mí me gustaría, si me permitís, faltar a la humildad que deberíamos tener y expresaros que la formación de que os estamos hablando no es de, bueno, pues oye, me he leído 3 libros, ¿vale? Es algo más, porque las altas capacidades son un constructo muy complejo que afecta a temas, como habéis visto, que tienen que ver con la educación en familia, con el contexto socioeconómico, con la pedagogía, con aspectos psicológicos y aspectos neurológicos. Entonces, no vale tener un conocimiento parcial de las cosas, tienes que tener un conocimiento muy amplio de todo y tienes que tener experiencia en haberlo, en esa experiencia pues, en el trato con alumnos. Es decir, uno no puede ser soy experto en desarrollo del talento porque me he leído un libro sobre desarrollo del talento, soy experto en desarrollo del talento porque he tenido la experiencia de trabajar con niños y partir de una situación 0 y llevarles a una situación X, y entonces he contrastado, he aplicado todas estas ideas y empíricamente he demostrado efectividad en la realización, y eso es muy importante, porque de la misma manera que nadie quiere ser operado por un médico que solo se ha leído libros, y por eso necesitas un médico que tenga experiencia empírica, pues bueno, pues de la misma manera pues creo que en la educación deberíamos exigir lo mismo. No sé si me he dejado algo importante de que me estás mirando así como vale, pero es verdad que vamos un poquillo apuradas con el tiempo. Entonces, no queremos digamos, navegar demasiado, porque queremos que seáis vosotros los que os divirtáis descubriéndola, porque bueno, cada uno va a jugar y se va a parar en aquellas partes, bueno, pues que más le llaman la atención. El CLIM, ¿vale? Entonces, con esto, pues espero haberos despertado esa curiosidad para que en cuanto tengáis el enlace, pues os pongáis a ello. Marta nos va a explicar ahora. Va a abordar un poquito más el contenido. Sí, yo solo quería... Bueno, ahora creo que sí que se me escucha. Sí, sí. Entonces, como consejero se va a ir, voy a decir lo más importante ahora que no. No, lo otro es muy interesante para que los docentes sepan muy bien qué tienen que hacer. Pero, bueno, pues entonces voy a empezar, si me permitís, por el final. Al final, yo quería dar las gracias a la Junta por apostar por un trabajo serio y riguroso. Esta guía, desde luego, es, creo, una apuesta decidida y ejemplar de esta comunidad por no querer darle la espalda a la investigación más actual en este campo, que no es fácil ni frecuente. Así que creo que es una apuesta pues muy valiente, muy decidida,
de la comunidad por el conocimiento riguroso, por la mejora continua y por un sistema educativo que responde y no improvisa. Aunque, como bien ha dicho el consejero, pues ahora empieza lo bueno, ¿eh? Sintetizar décadas de investigación y traducirla en orientaciones claras no es una tarea fácil. Gracias a vosotros también, a los docentes, a los que vais a utilizar esta guía, por querer leerla y por dejaros guiar por la evidencia y por ayudarnos a que las mejores prácticas pedagógicas sigan guiando vuestras decisiones. Los estudiantes lo merecen y esta comunidad también. Y ya casi me puedo callar, ¿no? Y entonces casi ya me callo, porque ya no va a aparecer. A ver. ¿No sale? ¿Sí? Ya lo tienes. Uy. Yo saco yo el mío. A ver. A ver. Espera, vean por el mío. Bueno, si no, no pasa nada, que también lo puedo hacer sin enseñar nada. A ver, espera. Sí. No, espera, no, tranquila. Ya, pero es más, es que tienes el... Sí, mira, pero es puerto VC, no te preocupes. Pero vamos a usar el de Paulina. ¿Sí? Sí. Oye, enhorabuena. Qué chula está la vida. Y ahí está. Vale, lo tenemos. ¿Esto es? Marco. Sí, sí, lo tiene. Ahora ya sé. ¿Se ve? Sí. Bueno, brevemente, yo quería decir también que no solo es práctica visual interactiva lo que hayáis podido intuir, pero que os animamos desde luego a explorarla porque hay muchas cosas que descubrir. Creo que es también completa, aunque decimos que bueno, a veces pensaba que no lo suficiente, pero es cierto que tenéis 265 páginas de guía, ¿eh? Luego voy a dar algunos datos también que pueden ser interesantes. Es cierto que no está todo lo que es, pero sí es todo lo que está. Si alguien quiere anotar esto, tiene unas implicaciones importantes esto. No está todo lo que es, pero sí es todo lo que está, que no siempre tenéis a vuestra disposición y en vuestras manos lo que es más adecuado o riguroso. Así que, como ha explicado también Paulina y has mostrado en el interés de esta guía y de este material, básicamente nuestros objetivos han sido tres: desterrar mitos, aportaros las conclusiones más relevantes y actuales de la investigación disponible, el enfoque práctico, que no es nada fácil porque, bueno, lo académico ya sabemos que es bastante más aburrido y hacer un mix no siempre es fácil, y eso es un éxito, creo, ¿no?, de la guía: hacerla accesible, hacerla visual, sintetizar ideas complejas en infografías, en imágenes, en pocas palabras. Es muy difícil, y creo que en esta guía es claro, y la apuesta sobre todo por las propuestas de aula que tengan evidencia científica. Creo que eso es importantísimo. Así que el rigor científico en la guía creo que también es muy relevante, como ya ha destacado Paulina. Entonces, mi intención en esta breve parte, pretendo no extenderme mucho, pero quería aprovechar la guía y la presentación de la guía para, bueno, reflexionar por qué son esos bloques, qué es lo que os encontráis ahí, aunque obviamente no voy a hacer alusión a todo lo que tenéis ahí, porque, en fin, hay... Bueno, iba a decir los números. Os voy a decir los números. Ya solo me va a quedar aquí, un segundo. Los números son 95 palabras en el glosario, no copiadas de la RAE. Cada palabra ha tenido bastante reflexión y trabajo. Únicas. 399 notas al pie. Cada nota al pie os lleva a una referencia, a una ampliación, a seguir profundizando si quisierais. Esto no es para agobiaros, simplemente que lo tenéis ahí cuando ya os jubiléis. 357 referencias bibliográficas.
en fin, creo que no voy a decir mucho más, pero vamos, sí, hay unos cuantos números un poco excedidos también, de reconocer que, vamos, breve no es. Bien, entonces mi intención es abordar algunas de las cuestiones que os vais a encontrar en la guía. Y bueno, de las 32 preguntas he hecho una selección de algunas cuestiones en el primer bloque sobre el concepto, y como os decía que la importancia o el interés de este recurso, sobre todo uno de los objetivos era desterrar mitos, tenemos que empezar por ahí y aclarar quizá algunas de las ideas erróneas o preconcebidas o no suficientemente claras que generalmente pueden tener los docentes o la comunidad educativa, incluso las familias, y a partir de ahí, a partir de aclarar esos errores que uno puede tener por desconocimiento, ¿no? O porque no tuvo la oportunidad de conocerlo antes, a partir de ahí poder construir e impactar de manera positiva en vuestro trabajo, en vuestra práctica diaria. Así que voy a hacer un recorrido breve por los 4 bloques, seleccionando algunas cosas que me parecen relevantes de la guía, y lo voy a hacer a través de algunos mitos o algunas frases que se dicen habitualmente, pensar que no hay una única definición sobre las altas capacidades o que cada uno dice una cosa diferente, y es muy difícil que uno se aclare, ¿no? Uno tiene una sensación de decir, bueno, es que hay tantas personas diciendo tantas cosas, tantos autores, ¿no? O referentes o no, o personas hablando de distintas cuestiones que uno no sabe a quién hacer caso, ni a qué atenerse, ni si decir si esta definición es adecuada o no. Y uno piensa además que no haya una única definición de altas capacidades en realidad no significa que no sepamos de qué hablamos o no sepamos que no es la alta capacidad y que sí es, porque ahí, aunque haya múltiples enfoques o definiciones, incluso algunas, bueno, desde luego más válidas o otras menores, las que son válidas son las que vienen del consenso científico. Y esto lo explicamos bien en la guía, es importante. Si alguien no sabe qué es el consenso científico o qué supone eso, pues creo que era una de las palabras que me parecía importante poner en el glosario. O sea, es que hay que saber a qué se refiere los autores dicen o la ciencia dice. Pues esto es una posición ampliamente aceptada por la comunidad internacional sobre este tema específico, donde hay evidencias empíricas, donde hay investigación relevante internacional, donde se pueden replicar los resultados, y en el ámbito de las altas capacidades hay bastante consenso. Investigaciones longitudinales, metaanálisis, modelos muy valiosos, y una de las cuestiones relevantes es que esta comunidad sí ha querido poner el foco ahí. Y esto pues es, ¿cómo deciros?, inédito. O bueno, quizás no sé si tanto inédito, pero desde luego lo que vais a hacer aquí o lo que habéis empezado a construir, pues desde luego creo que es bueno, único, ¿no? Este es un mito, como os digo, habitual, pues hacer coincidir esto de diversidad de enfoques con que no hay una definición consensuada. Y en la guía os aportamos qué es la alta capacidad, o sea, qué son las altas capacidades, qué definición podemos o en dónde podemos poner el foco, qué definiciones son las ampliamente reconocidas, y os damos esa información de una manera muy sintetizada, muy difícil hacerlo en una única pregunta. La infografía de inicio creo que es estupenda porque explica muy bien el proceso que suponen las altas capacidades. Son un proceso de transformación del potencial de vuestros estudiantes o de las personas en talento, y eso se hace a través del aprendizaje, del desarrollo. Por eso la educación es tan importante. Entender esto es relevante. Y aquí, bueno, pues me vais a permitir que vuelva a poner el foco en, vamos, si solo os estudiáis el glosario vais a aprender un montón, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es importante porque conceptualmente es importante empezar por el principio. Por eso este es el primer bloque. Si aclaráis el concepto, si los que ya tenéis más formación o ya creéis que ya tenéis eso claro, chequear algunas infografías, algunas conclusiones, alguna definición, darle una vuelta a las preguntas que hacemos en este bloque, y una vez que confirméis que tenéis un atino, o bueno, que vais un poco más o menos en línea con la investigación, no con lo que dice la guía, pero es que lo que dice la guía
son las conclusiones de la investigación, con lo cual, bueno, creo que ahí sí que puedo decir con seguridad, que pocas veces puedo decirlo, que aquí no os vais a equivocar. Porque aquí hay mucho trabajo detrás, no solo de trabajo, sino que quiere decir que las mejores referencias, por lo menos disponibles o con nuestra humilde aportación. Así que, bueno, creo que es muy importante también ir al concepto, las palabras definen muy bien lo que queremos decir y estamos hablando de un constructo, de un potencial que es necesario un entorno que lo module, ¿no? Estamos hablando del desarrollo del potencial de las personas, ¿no? Y aquí también aclaramos, y en el glosario lo tenéis, qué es eso de un constructo. Es muy importante que uno entienda de qué hablamos, ¿no? Así que para mí, yo diría que las altas capacidades no son una etiqueta, son más bien un constructo dinámico basado en el potencial que se modela con el entorno a lo largo de un proceso de desarrollo y se manifiesta en el talento. Y esto tiene grandísimas implicaciones para todos los que nos dedicamos a la educación, tenemos contacto con nuestros, ¿no?, estudiantes, tiene muchas implicaciones, ¿no?, cada uno desde su responsabilidad. Otro mito, y aquí destaco, no voy a abordar todas las cuestiones que vemos en la guía, solo voy a seleccionar unas poquitas. Pensar que la alta capacidad es sinónimo de un cociente intelectual alto. Creo que los que ya habéis recibido alguna formación o me habéis escuchado alguna vez previamente, esto yo creo que ya lo tenéis aquí, lo tenéis suficientemente claro, pero no siempre está tan claro, ¿no? Es una creencia, desde luego, errónea y muy persistente, porque es una visión muy reduccionista y que está muy superada. Es que la investigación esto lo ha superado hace décadas y es muy triste que no llegue a las aulas, ¿no?, que no llegue a vuestra práctica, y esto es necesario, que haya cuando los que nos dedicamos a la investigación no se consigue que lo que sabemos o lo que se investiga o lo que se avanza no llegue, no haya esta transformación, ¿no?, y que llegue a las aulas, es un poco frustrante, porque en realidad es que no lo hacéis de otra manera porque igual no habéis tenido la oportunidad de que os lo contaran, ¿no?, o que os dieran 4 guías relevantes. Bueno, con esta ya es suficiente, no hace falta 4, pero 4 indicaciones, ¿no? Así que esta visión está muy superada, ¿no? Sabemos que estamos ante un fenómeno multidimensional, ¿no? Y aquí también nos aclaramos con preguntas y a través de muy buenas infografías qué es el CI, cuál es la evolución histórica sobre esta cuestión, sin que os tengáis que leer ya nos lo hemos leído nosotras y ya lo hemos sintetizado en infografías que recogen lo más sustancial, ¿no? Y otra mito, y termino con este primer bloque, es esto de que los autores no se ponen de acuerdo. Esta va un poco con la idea de es que hay tantos modelos, tantos enfoques, es que la comunidad X dice no sé qué, no sé quién dice... Y este es un sofisma frecuente, en fin, que es cierto que hay diversidad de modelos. Algunos son más relevantes que otros, y algunos tienen unas implicaciones más importantes y desde luego bastante más evidencia que otros. Pero que haya diversidad no quiere decir que no haya consenso sólido. Las altas capacidades no es un término confuso, no es que no estemos de acuerdo, no sepamos lo que es. Si conocéis los modelos más relevantes que lo explican, en lo esencial sí están de acuerdo y hay un consenso. Y los modelos relevantes que hemos querido traer aquí, para que no pongáis el foco, vamos a decir, como tenéis poco tiempo, pues dedicarlo a algo que sea bueno y que os sirva para vuestro trabajo, ¿no? Comprender los modelos más relevantes en el campo de las altas capacidades pues nos va a permitir, esto es importante, por eso me voy a parar tanto en el concepto, en esta primera parte, porque la implicación que tiene que comprendáis bien de qué estamos hablando y qué es lo que dicen los modelos más relevantes os va a permitir identificar adecuadamente el potencial en las aulas y sobre todo intervenir con eficacia y con acierto. Si no, las pruebas que hagáis o los intentos que hagáis serán muchas veces frustrados y tenéis poco tiempo.
Entonces, lo que intentéis, queremos que sea pues más atinado, o lo más atinado posible. Así que no es un caos, ni hay muchos modelos y no se ponen de acuerdo. Eso no es cierto. Las distintas perspectivas, unas nutren a las otras, y aquí hemos traído pues los autores más relevantes. Como ha explicado Paulina también cuando enseñaba la guía por dentro, al final de cada pregunta tenéis una infografía que sintetiza muy bien las conclusiones, que son, ya solo eso es un aprendizaje absoluto, porque no es fácil porque está sintetizada la respuesta de la pregunta y muchas cuestiones que no se pueden abordar. Es decir, tenéis la oportunidad del que tenga poco tiempo y vea una infografía y pueda chequear que sabe y que no, ya aprenderéis. El que pueda tener un poquito más de tiempo puede leerse la pregunta y ya aprenderéis. Y el que quiera de verdad transformar su práctica educativa, si se toma un poquito de tiempo a explorar todo lo que hay ahí, creo que vuestra respuesta educativa y vuestra manera de ver las cosas no será igual. Espero, esta ha sido nuestra intención, que realmente no sea... Bueno, no hemos dedicado un año de nuestra vida a esto para que sea una cosa más. Yo, desde luego, no. Y no ha sido con poco sacrificio, esfuerzo, es decir... creo que merece la pena. Espero que os lo parezca. Me encantará escuchar vuestros feedbacks. Así que en el concepto os vais a encontrar 5 cuestiones. No las voy a abordar todas, pero bueno, mi intención era que vierais qué es lo que vais a encontrar aquí. Los que ya tenéis muy claro de qué hablamos, si realmente el CI es una medida de nuestra capacidad, si hay modelos relevantes o unos son iguales que otros, qué implicaciones tienen esos modelos para nuestra práctica, pues entonces pues podríais pasar al siguiente nivel, ¿no? O no sé si es nivel, al siguiente bloque, que también es muy relevante, ¿no? No solo para los orientadores, esto es muy relevante para toda la comunidad, también para los docentes, porque tenéis que... Para poder atenderlos, antes tenéis que verlos, ¿sí? Y para hacerlo adecuadamente, creo que es importantísimo entender esto. Por eso, los bloques de esta guía no son casuales. No son casuales. Y por eso el primero empieza con el concepto. Empieza con el concepto porque es lo que va a definir y orientar vuestras decisiones en las prácticas de orientación, de identificación, de detección, de evaluación, ¿sí? Y una vez que eso esté bien guiado y orientado, va a hacer posible la respuesta educativa. Y entonces irá todo en línea. Esta es la regla de oro. Si seguís esta regla, con cuestiones adecuadas, así acertaréis, ¿no? Por tanto, el proceso de identificación debe basarse en el propósito del proceso. Quiero decir, tenemos que, si identificamos, si lo que queremos es detectar estudiantes con potencial en el campo, en el dominio de la música, pues nuestra manera de evaluar, ¿no?, o de observar esas capacidades potenciales serán unas. Si queremos detectar estudiantes con potencial matemático, serán otras, ¿entendéis? Así que es muy importante que para poder encontrar dónde están esos estudiantes, bueno, el proceso de identificación, el objetivo tiene que estar claro. Y para que esto se dé, la idea es encontrar estudiantes que puedan beneficiarse de estas experiencias enriquecedoras que tenéis que plantear en vuestras aulas. Así que el objetivo no es clasificarlos o etiquetarlos, no debería de ser, sino debería de estar puesto en la respuesta educativa. También aquí tenéis infografías en todas las preguntas. Hemos seguido la misma dinámica y el mismo criterio para saber quién hace qué, por qué evaluamos, cuál es el objetivo del proceso de identificación, etcétera, ¿no? Y aquí, para este bloque, pues también mi intención es rescatar algunos mitos o errores o frases habituales y frecuentes que, bueno, he escuchado a lo largo de todos estos años, ¿no? Las altas capacidades solo se identifican con un test. Bueno, pues esta es una simplificación también bastante peligrosa. Y aquí vais a encontrar, desde luego vais a encontrar herramientas para poder evaluar qué es lo que dicen los autores más relevantes en las mejores prácticas para la evaluación y la identificación de los estudiantes con alta capacidad.
pero vais a descubrir que los test o las herramientas que podéis utilizar, pues eso, son herramientas, son instrumentos, no quien determina o es el profesional o la persona que está valorando o evaluando al estudiante, ¿no?, que tiene delante. Así que vais a descubrir que la identificación tiene que ser multidimensional. ¿Y qué quiere decir esto? Y para ello os vamos a aportar las mejores prácticas y guías, los principios, los fundamentos de la práctica de la identificación, porque muchas veces cuando se pone el foco en es que hay que hacer procesos de identificación, es que tenemos que evaluar a nuestros estudiantes, donde se pone el foco es en el instrumento que se utiliza y no en el proceso, en lo que significa. Y desde luego, como eso no está alineado con el concepto, pues entonces ahí hay una crisis importante. Así que yo aquí os animaría a gastar un tiempo en los principios y fundamentos que os aportamos además de manera muy sintética, creo que gráfica y fácil, para guiar vuestras prácticas, ¿no?, en la identificación y en la evaluación. Como os decía, también vais a ver algunos instrumentos, algunos no, unos cuantos. Esto, bueno, fue un debate grande porque al final esa pregunta se dimensionó enormemente, pero claro, teníamos que hablar también de instrumentos. Bueno, ¿qué pruebas podéis utilizar? ¿Solo pruebas psicométricas? ¿Qué otros instrumentos se pueden utilizar? ¿Solo los orientadores las pueden utilizar? ¿Los docentes qué otro tipo de herramientas tienen disponibles para hacer este proceso de detección previo, ¿no? Todo esto os lo vais a encontrar en la guía resuelto. Otra cuestión bastante habitual, pensar que las altas capacidades se ven a simple vista, que si realmente tuvieran talento, si fueran muy listos o si tuvieran alta capacidad o si fueran superdotados, es que eso ya lo hubiera visto yo, ¿sí? Ayer no, la semana pasada me dijeron que en 27 años de docencia no me he encontrado ninguno de esos. Pues estabas mirando donde no era. Porque como poco, y siendo poco exigente, por lo menos se te han escapado 27. 27 vidas de personas que impactáis muy importantemente desde infantil, primaria, secundaria, en la etapa en la que estéis, en el momento vital en el que se encuentra esa persona. Esto es lo verdaderamente relevante. Por eso estoy tan comprometida con que llegue porque sé que estáis comprometidos con eso. Porque cuando entendéis que eso es lo verdaderamente importante, entonces dais ese giro, ¿sí? Solo necesitáis algunas guías, algunas herramientas, algunos recursos, algún tiempo disponible. Soy consciente de cuáles son vuestras limitaciones, ¿no? Así que no siempre el docente sabe el potencial que tiene en el aula, porque eso es una confianza excesiva en vuestras percepciones. Y lamento deciros que no siempre, ni en todos los casos, tenéis la formación previa necesaria, ni la más actualizada, ni la más completa. Bueno, uno puede reflexionar, esto cuando me habéis escuchado en las formaciones ya seguro que lo he dicho muchas veces. ¿Cuántos de vosotros antes de empezar vuestra práctica educativa recibisteis formación sobre altas capacidades? Y la que recibisteis, por favor, cuando leáis la primera pregunta me decís en cuánto coincidió, la primera o la segunda, ¿sí? Y os tiraréis de los pelos, porque, en fin. Entonces, no es que no la recibierais, sino que muchas veces la que habéis recibido no era la más adecuada. Así que la identificación aquí os da claves también, ¿no? Porque debemos de utilizar distintas fuentes de información y aquí los docentes sois importantes. Aquí no solo utilizamos test psicométricos, también utilizamos la observación, las nominaciones, las tareas o los productos de los estudiantes. Hay muchas maneras de identificar el potencial y todo eso son fuentes de información valiosísimas que tenemos. Esto se llama triangular la información, ¿no? Por eso dediqué mi tiempo de hace no mucho, de mi tesis doctoral, para validar una herramienta que os pudiera ayudar a guiar vuestros juicios en la detección, ¿no?, inicial y poder saber qué es lo que tenéis que observar.
Como os digo, hay claves, principios sólidos que si ponéis el foco aquí, si alguien tiene dudas en este bloque, solo con poner el foco aquí y no quedarse con la palabra, sino ir a lo que dice, ¿qué quiere decir multicriterial? Y ojo con quedarse con aparentemente multicriterial. Multicriterial no quiere decir que ahora, como antes solo utilizábamos un test y ahora han dicho que lo de los test no y lo del CI no, que no estamos diciendo esto, ¿eh? Por favor, no os vayáis al otro extremo. Yo no estoy diciendo que no hay que utilizar pruebas psicométricas. No estamos diciendo que el CI no sea importante, estamos diciendo que es insuficiente y que no siempre lo dice todo. ¿Sí? Entonces, porque he llegado a escuchar, es que ahora el CI no importa. Le dijo, oiga usted, ¿eso quién lo ha dicho? O, bueno, en fin, no, que si no me voy del asunto porque, claro, se me ocurren tantas cosas que escucho a diario. No. O que esto no tiene nada que ver con el rendimiento. ¿Pero cómo que no? Bueno, en fin. Otra cosa diferente es este mito de asociar este sinónimo de que alta capacidad es sinónimo de alto rendimiento, porque no siempre se da. ¿Sí? Pero no nos vayamos al otro extremo, por favor. O sea, para corregir unos mitos, lo que está ocurriendo muchas veces cuando se da voz no a la evidencia y al conocimiento profundo, sino al me cayó este tema y pasaba por aquí, lo que acabamos haciendo es dar opción a que calen discursos que llenan de nuevos mitos los que ya teníamos. En serio, tenemos más de 20 descritos en la literatura hace más de 2 décadas y no, por eso es tan importante, y creo que en esta comunidad sí hay una apuesta decidida por esto, por el compromiso, por el rigor. Es muy importante, no vale cualquier cosa. Y ya, en fin, ya sabéis que esto me pasa habitualmente. Bien, otro mito en esta guía que resolvemos, o que creo que hacemos un esfuerzo por hacerlo. Bueno, pensar cuando ya hacemos procesos de evaluación o ya evaluamos a nuestros alumnos en el centro educativo, pues que no hace falta, que ya lo hacemos, que no hace falta más. Bueno, pues los que ya lo hagáis o los que ya penséis que no tenéis que hacer nada sobre esto, también os animaría a revisar lo que hay aquí. Porque igual descubrís que podéis añadir algunas prácticas que no añadíais, que completan lo que hacíais. Quizá no estaba del todo mal lo que hacíais, pero probablemente estaba lejos de lo que las mejores prácticas y guías en el campo, porque hay modelos de identificación, como hay modelos conceptuales, pero hay modelos de identificación en este campo muy relevantes que tienen estudios longitudinales, que no un modelo de uno que pasaba por ahí. O sea, y aquí lo que hemos querido es poder aportaros de una manera muy sintética, pero creo que acertada, modelos relevantes como el de puerta giratoria de Renzulli, como el Talent Search, que aparentemente no pueden estar como en colisión, pero es una manera muy interesante de hacer un enfoque en el proceso de evaluación dinámico, flexible, proactivo, basado en que los alumnos tengan múltiples oportunidades para participar en los procesos de identificación y en los procesos de respuesta. Esto no se acaba cuando se evalúa, ni cuando hacemos un screening, si no sale, no salió para nunca más. Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Que es un proceso dinámico, ¿no? Y a veces confundimos el que cumpla unos criterios o el establecer una normativa con que esto es un proceso, que las personas pueden en un momento no manifestar una conducta dotada o no manifestar una necesidad y sin embargo sí tenerla, o nosotros no observarla y el profesor del curso siguiente descubre que en su materia tiene y se queda ojiplático pensando, ¿pero cómo no han visto a esta chica? Si tiene unas reflexiones ingeniosísimas, ¿no? Bueno, pues no, pues a veces, más frecuente de lo que parece, pues hay alumnos que no brillan o que no tienen contextos que les permiten hacer esto, ¿no? Así que, bueno, vais aquí a ver claves de cómo tiene que ser vuestro proceso de identificación, no solo proactivo, sistemático,
frecuente, periódico, precoz. Aquí hay muchas claves que para los que os dedicáis a la identificación, en fin, aquí va a dar la vuelta como un calcetín vuestras prácticas, espero, creo, que acertadamente. Y hemos puesto, pues como os decía, el foco en modelos, no por el capricho de que es, bueno, yo podríamos decir, bueno, es que justo además da la casualidad de que son dos autores que he tenido el gusto de conocer. Con Rensuli he trabajado más porque Stanley murió ya hace bastantes años, pero mis inicios fueron en CTI y con su modelo y lo conozco bien, pero no es un capricho o una casualidad del destino, no, es que son dos modelos de identificación de los más relevantes que hay y los que podrían mejorar nuestras maneras de enfocar y de hacer estos procesos de identificación y evaluación. No me voy a extender más en este modelo y voy a terminar ya, simplemente con unas pinceladas de los otros bloques que os vais a encontrar. Permitirme que haya hecho un hincapié en los dos primeros bloques, porque, bueno, es que también los otros me implican, pero quiero decir, por no abusar de vuestro tiempo, pues que me he extendido un poquito más. Veréis que a lo largo de la guía tenéis 5 preguntas en concepto, en el de identificación y evaluación son más preguntas, en el bloque en el que tenéis más preguntas desarrolladas, como no podía ser de otra manera, es en el de la respuesta educativa. Así que no creéis que no hemos pensado en lo que tenéis que hacer en el aula, porque dice, vale, sí, Marta, todo esto está muy bien, como decía Paulina, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, sí, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? En el bloque del desarrollo socioemocional, solo por seguir un poco el guión y descubrir también otro de los mitos frecuentes, pensar que los alumnos con altas capacidades tienen inherentemente problemas socioemocionales, pues también descubrimos o intentamos contestaros a esto. ¿Son especialmente vulnerables? ¿Qué dice la investigación sobre esto? Porque esto no es lo que uno opina, o incluso, fijaros, la experiencia que uno tuvo, propia, de su alumno, del vecino que conoció, es que mi sobrino, que esos son experiencias importantes, relevantes, que por supuesto que hay que resolver y tener en cuenta, pero eso no puede ser la generalidad. Uno tiene que hacer prácticas y respuesta desde lo que dice la investigación, y la evidencia es clarísima al respecto. Bueno, tenéis referencias aquí iba a decir para aburrir, no, a mí no me aburriría, pero bueno. Bueno, pues esto perpetúa otra vez estereotipos. No es cierto, no existe un perfil único. Sabéis que es un grupo muy heterogéneo, que tenemos perfiles muy diversos y que el desarrollo socioemocional sabemos que depende principalmente del entorno. Y aquí sí se pone un foco importantísimo en el entorno y en la respuesta que se puede hacer para dar respuesta a esta necesidad vital tan importante, que muchas veces se pone el foco en lo importante es el desarrollo socioemocional. Y perdemos de vista que las personas son un todo y tenemos dimensiones diferentes. La intelectual también es otra, o la cognitiva, la académica, la social, la emocional, y todas debemos de abordarlas en su conjunto. Y desde luego es un error no atender a los estudiantes con alta capacidad en todas sus dimensiones, como lo haríamos con cualquier otro alumno. Eso no quiere decir que haya un momento o un caso en el que haya que poner el foco específico en esta necesidad, pero de manera generalmente suelen ser contextuales las problemáticas y no porque nacen con... sí, bueno, creo que la investigación es muy clara al respecto. Así que bueno, creo que además, como ha explicado muy bien Paulina, se pone el foco no solo en autores, que además son autores, los autores de las altas capacidades es que al final beben de los principios ¿no? educativos, psicológicos, del desarrollo humano, y es muy importante entender estas teorías sobre el desarrollo psicosocial, el desarrollo moral. Cuando entendáis los autores del desarrollo moral, el desarrollo social, que son claves y básicos, los estudiantes con alta capacidad no funcionan igual, en esencia. ¿Entendéis?
Y entonces, si uno tiene eso claro o refresca esos conceptos, luego los otros ya van solos. Bueno, no sé si solos, pero bueno. Y en la respuesta educativa, que no me voy a extender porque daremos paso a lo que ahora os traslade Paulina en el final de la exposición, aquí, bueno, pues he seleccionado uno. Aquí me ha costado bastante porque quería seleccionar muchos, pero tenía que recortar, así que he decidido pues seleccionar este. Si está bien, no hay que hacer nada. Si no me dice nada, tampoco hay que hacer nada. Si no me demanda, no hay que hacer nada. Si le pongo y no quiere hacer eso que le pongo, tampoco hay que hacer nada, porque ves, no tiene alta capacidad. Digo, no, ¿y no reflexionas sobre que igual lo que le has planteado no encaja con lo que quiere hacer? A ver, es que creo que igual lo voy a decir. Juanjo, no he preguntado si estoy grabada. ¿Estoy grabada? No me lo puedo... Siempre me hacéis lo mismo. Me entero que me graban al final, pues podía haber tenido un poco una postura más favorable. Bueno, en fin. Bueno, da igual porque luego me avisáis al principio que voy a ser grabada y luego también se me olvida, pero esto es fatal, Juanjo, esta te la guardo para el año que viene. No es cierto que no necesiten nada. Siempre necesitan algo. Precisamente porque tienen altas capacidades y tienen una necesidad educativa. Ahora, ¿qué necesita cada uno? Eso es lo que es diferente. Y no siempre en la misma circunstancia, ni en el mismo momento, ni de la misma forma. Por eso la respuesta educativa debe de ser personalizada. Entonces, en fin, es que si no, no entendemos. Pero claro, cuando vayáis cuando vayáis explorando y si vais aclarando vuestros conceptos y vais dirigiéndoos por la guía, cuando lleguéis a la respuesta educativa ya va a haber muchas cosas que digáis, ah, claro. Si es que esto ya lo habíamos entendido, porque efectivamente los alumnos con alta capacidad y alumnas no necesitan entretenerse. Esto ya me habéis escuchado muchas veces decirlo. El verdadero enriquecimiento no es el entretenimiento. No necesitan estar entretenidos porque en la escuela se aburren, ¿eh? Necesitan trabajar, como el resto. Como el resto quiero decir, con esfuerzo, sacrificio, dedicación, reto, ¿sí? Así que no, esto no va de dar una respuesta, hacer un programita, que vayan fuera un ratito, no, es que tienen una necesidad educativa permanente y sostenida en el tiempo, y entonces su atención va a requerir pues entornos personalizados, inclusivos, que vuestro entorno y vuestras escuelas hayan participado de esta transformación, de querer hacer contextos y centros educativos que transformen las escuelas para que sean verdaderos entornos de desarrollo del talento, va a beneficiar a los estudiantes con alta capacidad y a todo vuestro alumnado, porque también os va a beneficiar a vosotros, porque os va a transformar en vuestra práctica educativa, ¿no? Y bueno, por eso se ha puesto el foco y os explicamos, bueno, aunque como digo, esto es el principio de lo que vendrá probablemente después, pues bueno, luego hay que aprender, bueno, qué es esto del modelo SEM, cómo lo puedo aplicar, y esto ya os aviso, pues me encantaría deciros que se hace en 2 tardes, pero va a requerir un tiempo. Pero bueno, yo aquí veo gente muy joven que todavía tiene, pues por lo menos tenéis de 1, 3, 5 años vista. Yo creo que sí, aquí todos, bueno, igual alguno no tiene 5, pero si tienes 3 ya, pues eso es más o menos el tiempo en el que podríamos plantear transformaciones reales en los centros educativos para implantar el modelo SEM. E ir haciéndolo progresivamente. Entonces, uno tiene que saber hacia dónde quiere ir. Rensuri lo explica muy bien. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es el viaje? ¿Estamos todos de acuerdo que queremos ir a Roma? Ir a Roma, pues podemos ir de distintas maneras. Pongámonos de acuerdo qué maneras serán las más adecuadas, escuchemos a todos y vayamos todos a la misma línea. Si queremos verdaderamente atender a los estudiantes con alta capacidad y desarrollar el talento en nuestras escuelas,
sabemos cómo podemos hacerlo, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es diseñar un plan y tener claro los pasos. Va a haber momentos más complejos que otros, a veces la impaciencia nos puede, las frustraciones del día a día pues también, y hay que gestionar todo esto, pero este es un modelo que puede transformar vuestras escuelas y desde luego seríais de las pocas comunidades que ponen el foco en modelos de respuesta educativa que verdaderamente transforman y que atienden no solo a los estudiantes con alta capacidad, sino a todos. Así que, bueno, yo creo que me voy a quedar aquí para darle paso a Paulina y que os dé alguna respuesta sobre verdaderamente el reto de la educación entonces de los estudiantes con alta capacidad es transformar su talento. ¿Cómo lo hacemos? No, perdona, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, voy a intentar levantarme a ver. Sí. Vale, vamos a ver si todo funciona como tiene que funcionar. No, vale, sí. Ahora, vale. Bueno, os ha contado Marta, ha acabado su presentación con esta frase de Renzulli, que yo creo que la habréis oído bastantes veces. El reto en la educación de los más capaces consiste en transformar su potencial académico en talento creativo. Yo quitaría de los más capaces y diría, el reto de la educación consiste en transformar el potencial académico en talento creativo, porque la función del ser humano es crear y porque además la creatividad se ha demostrado, estudiado, que es el eje de conformar una autoestima positiva, de implicarnos en el desarrollo de nuestro potencial, sea este el que sea, y por tanto de un desarrollo socioemocional equilibrado. Si nosotros queremos estudiantes felices, estudiantes implicados y motivados, estudiantes que se relacionan bien, que cooperan, que disfrutan aprendiendo, tenemos que orientar nuestra propuesta educativa hacia objetivos de creatividad. No porque lo diga Renzulli, sino porque además lo dicen, porque lo dice Renzulli, mejor dicho, y porque además lo dicen otros muchos autores. Veréis en la guía, cuando abordamos esta parte de la respuesta educativa y explicamos el modelo SEM, cómo vamos a hacer o hemos hecho una comparación entre las propuestas de este modelo y lo que nos dice la investigación sobre qué es una escuela inclusiva y qué es una escuela personalizada, y veréis que coinciden plenamente. Todos están hablando exactamente de los mismos postulados, ¿vale? La cuestión es, dices, vale, sí, yo estoy convencida, seguro que muchos de vosotros estáis convencidos de que esto de la creatividad está muy bien, pero me vais a preguntar, bueno, ¿y qué es eso de la creatividad? Porque de nuevo tenemos que entender qué es creatividad, tenemos que entender por qué es necesario implicarlas en las aulas y sobre todo tenemos que entender cómo tenemos que hacerlo. Y para eso os voy a llevar conmigo a un rápido viaje al futuro, más o menos calculando cuándo algunos de vuestros estudiantes van a salir a su vida profesional, y precisamente para preguntarnos eso, ¿cómo va a ser su entorno? Y bueno, nos vamos a encontrar, o ellos se van a encontrar con que van a tener la competencia de los robots, de la inteligencia artificial en puestos de administración, gestión y management, banca, ventas y atención al cliente. Esto lo tenemos ya aquí, no hay que esperar mucho. Por supuesto, ensamblaje, ingeniería y análisis de datos. ¿Qué es la inteligencia artificial sino análisis de datos? Arquitectura, es decir, también en puestos elevados, cocina, en puestos, que al final para seguir una receta, pues nos falta un robot, pero también en puestos de docentes. Peligra vuestra profesión, porque si nos dedicamos a transmitir datos, pronto tendremos robots que se dediquen, que hagan lo mismo que vosotros, sin dolor de cabeza, sin ansiedad, sin estrés, sin dolores de bajas de nada, perdonadme que os lo diga, pero por vuestra propia supervivencia necesitamos este cambio, ¿no?
Entonces, bueno, uno ve esto y la verdad es que es inevitable alarmarse un poco, ¿no? ¿Qué nos queda entonces a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros, que como dice Marta, muchos se os ve jovencillos, y para qué estamos preparando a nuestros estudiantes? Y bueno, la verdad es que uno se queda más aliviado porque nada más recordar las palabras de J.P. Guilford: para enfrentar el mundo de hoy necesitamos más de un comportamiento creativo que de uno inteligente. Y dices, vale, es verdad, volvemos al punto inicial, venga, la creatividad nos va a salvar a todos. Salvo que esto lo dijo en 1950. Llevamos 75 años de retraso. ¿Sí? Porque la creatividad es lo que hace avanzar al ser humano. La creatividad es lo que nos ha traído aquí. La creatividad es innovación. La creatividad es búsqueda de mejores soluciones. La creatividad es exploración, abarcarse hacia lo desconocido. Y dices, bueno, entonces es lógico que los que tengáis hijos, yo lo hice en su momento, nos pongamos en una búsqueda fiera para buscar coles que impulsan el pensamiento. Lo que pasa es que lo que nos vamos a encontrar es, sobre todo, pues profesoras, espero no molestar a nadie, pero alguna se puede ver implicada, profesoras que implican mucho tiempo, mucho esfuerzo en hacer muchísimas manualidades, preparar muchos materiales, cuando nos hablamos de aulas de enriquecimiento, bueno, pues lo que nos encontramos son una perspectiva de incluso diseñar, no sé, peluches, personajes interdinámicos que guían al alumno en una exploración y te llevo, es decir, en hacer el contenido y los materiales más divertidos, ¿verdad? Sí. También nos encontramos, por supuesto, los profes y profesoras locos por la tecnología, ¿no? Que todos los días traen al aula, pues ahora vamos a programar con Scratch, y ahora vamos a hacer esto en 3D, y ahora vamos a hacer un podcast, y ahora vamos a incorporar un montón de bueno, tecnología. Y como bueno, es una herramienta, pero utilizar una herramienta no nos hace ser creativos. Copiar o hacer un cuadro copiar un cuadro no es creatividad. Trabajas otras cosas igualmente necesarias, no lo estamos denostando, pero no es creatividad, ¿vale? Y por último nos encontramos, cuando tratamos de bueno, programas de enriquecimiento para niños con altas capacidades, en que los ponemos en situaciones en las que les decimos, inventa algo, vamos a crear, porque aquí hay que ser creativo, ¿no? Y le decimos, vamos a crear un mundo nuevo, vamos a crear una sociedad nueva, vamos a crear un lenguaje nuevo, vamos a decorar algo, vamos a crear desde la nada. Normalmente desde la nada, como si ellos simplemente por el hecho de tener altas capacidades fueran una especie de expendedor de ideas, y le apretamos el botón y empiezan a salir ideas como churros, ¿no? Por aquí hay alguien que está haciendo así, por eso me reía. Bueno, pues muchas gracias, profes, por todo ese esfuerzo que hacéis, que implica muchas horas de trabajo, pero no se trata de trabajar vuestra creatividad, se trata de impulsar la creatividad de ellos y de ellas. Y para eso, como os decía, tenemos un pequeño test en la guía, y lo primero que tenéis que pensar es, ¿estoy orientando a mis estudiantes hacia lo desconocido? Hacia lo nuevo, hacia la perplejidad, a la búsqueda de soluciones? Cuando Renzulli habla de creatividad en su modelo, no está hablando de arte, no está hablando de manualidades, está hablando de hacerse preguntas curiosas, de hacerse preguntas complejas, de cuestionar. Y claro, dices, no, pero es que los alumnos con altas capacidades es que cuestionan y no quieren hacer las cosas. A ver, es que si no, no tendrían altas capacidades, es un indicador, precisamente. Y entonces no podemos, que muchas veces hacemos, pedirles unas cosas o que tengan unas determinadas actitudes o muestren determinados comportamientos para la evaluación, y luego pretendemos que en el aula no muestren esos mismos comportamientos y esos mismos indicios. En la evaluación no te voy a evaluar positivamente si no eres curioso, pero en el aula no quiero que seas curioso. Claro, ellos al final están adaptan su comportamiento a lo que le pedimos, y por eso es por lo que vemos que ese impulso que vemos cuando son pequeñitos va decayendo. Bien. Tenemos que tener un objetivo de creación. Uno no dice vamos a inventar un lenguaje porque sí. Tenemos que inventarlo con un objetivo, o una sociedad, o un invento. Yo he visto, dicen, no, pues yo he llevado a mi hija a programas donde dicen, no, es que aquí les vienen y en media hora tienen que crear un invento. Le digo, hombre, si mi hija con 8 años en media hora crea un invento, no te preocupes que no te la traigo aquí, ya me voy, no sé, a la NASA o alguna cosa.
¿vale? O sea, no hagáis eso porque los ponéis en una situación en la que ellos creen o construyen ideas de que ser listos significa tener ocurrencias. Y cuando van a sus trabajos tienen ocurrencias y quieren que se las aplaudan y luego dice, es que el jefe no me entiende. Y bueno, a lo mejor le gusta mucho tu idea, pero no el coste. Por eso, si no tenemos un objetivo, no podemos saber si nuestras ideas son buenas o no son buenas. Perdonad, pero tener ideas las tenemos todos. Que sean ideas viables y solventes no es tan fácil. Y ahí es donde tenemos que guiarles. ¿Vale? ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, si estamos estudiando el ser humano, ¿vale? O el aparato digestivo o los distintos aparatos, esto, decirles, bueno, y ahora me vais a hacer un mural o exponerlo de una forma, esto no es creatividad. Esto es desarrollo manual, artístico, que tiene sus beneficios, no estamos hablando de eso, pero no es creatividad. Creatividad sería preguntarnos qué pasaría si nos faltara un riñón o nos faltara un trozo del intestino, etcétera, y cómo lo podríamos solucionar. Y que cada uno plantee soluciones diferentes, pero guiados por nosotros, que ahora veremos también cómo. O, por ejemplo, enfrentarles a noticias. Las noticias están llenas de propuestas que nos permiten abordar el contenido curricular. El sector agrario expone el 40% de todo lo exportado en Castilla-La Mancha, los aranceles de Trump ya dejan de notar las exportaciones. Y si nos preguntamos por qué, ¿por qué en Castilla-La Mancha el 40% de todo lo exportado, la exportación supone el 40%? ¿Qué implicaciones tiene eso? Positivas y negativas para unos sectores y para otros. ¿Qué alternativas podemos proponer? Y eso te permite abordar un montón de contenidos curriculares, mi comunidad, sectores económicos, organización política, fronteras físicas, etcétera. Es decir, de lo que estamos hablando cuando el modelo SEM habla de implicar creatividad, es de compactar el contenido curricular y orientarlo hacia un objetivo de solución. Para eso tenemos que partir de un problema, porque buscamos soluciones a problemas. O, por ejemplo, hay sobreabundancia de especies cinegéticas en Castilla-La Mancha, que me he aprendido esta palabra ahora reciente, no la conocía. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo, pros y contras y consecuencias para los sectores que viven de la caza y para los que viven del ganado y para los que viven de otra cosa. Y entonces hacer, por ejemplo, utilizar las estructuras MUN de debate, que son las que emulan cómo se debate en la ONU, o supuestamente se debate, porque ya tenemos que empezar a dudar, pero que en el que cada uno o grupos de estudiantes adoptan un rol. Es decir, yo me voy a poner desde el punto de vista de los jabalíes, yo desde el punto de vista de los cazadores, yo desde el punto de vista de los paradores, yo desde la hostelería, yo desde la ciudadanía, yo desde la... Y cada uno aborda el problema o analiza el problema desde su perspectiva para luego ponerlo en común y mediante dinámicas de negociación llegar a un consenso. Eso es desarrollar la creatividad de los estudiantes. Por supuesto, y como ya os estoy avanzando, necesitan de técnicas. Esto no es venga pues a debatir, venga pues generar ideas. No, hay técnicas específicas. La gente en los entornos profesionales, cuando generan innovación en tecnología, en viajes al espacio, en nuevos productos, utilizan técnicas. No os imaginéis que los desarrolladores de producto llegan un día y dicen, ¡buah, se me ha ocurrido una cosa! No. O ni siquiera las agencias de publicidad salen las cosas espontáneamente. Hay grupos de trabajo y técnicas dirigidas para que surjan esas ideas y una vez que surgen para mejorar esas ideas. ¿De acuerdo? Entonces, si les estáis dando pautas, por ejemplo, los que habéis dado clase conmigo ya sabéis que siempre utilizo este ejemplo. Vamos a hacer un invernadero. Pero como no saben hacer un invernadero, ya os digo yo cómo vamos a hacer un invernadero. Y en mi cole trabajamos la creatividad. No, están siguiendo tus pautas, la creatividad tuya que te has inventado cómo hacer un invernadero. Pero los niños no están tomando decisiones y si no toman decisiones no están trabajando creatividad. Entonces, bueno, aquí tendréis, lo tenéis en la guía también, ¿vale? No hace falta que hagáis fotos, pero veréis que la guía os aporta este proceso de pensamiento es el que guía la guía, ¿vale? Valga la redundancia, porque es desde ese postulado que os vamos diciendo cómo tenéis, o sea, esto es lo que hacéis, por qué y cómo tenéis que hacerlo y aportando las técnicas en cada momento. Y tenéis allí un enlace a 14 técnicas para generar dinámicas que impulsan la generación de ideas en todos los estudiantes.
Por ejemplo, si nos enfrentamos a esta noticia, los países con más personas de la tercera edad, vemos que España va a aumentar el porcentaje de mayores de 65 años en el año 2050, genera primero una dinámica con una espina de pez en las que a los alumnos solo le hacemos 7 preguntas. Nuestro trabajo es preguntar ¿por qué? Plantea un problema y pregunta por qué. Y cuando respondan, vuelve a preguntar por qué. Y cuando respondan, vuelve a preguntar por qué. Y veréis cómo empieza la participación y el dinamismo a generar ideas, ¿no? Vamos a utilizar la técnica de los 6 sombreros, por ejemplo. Vamos a abordar este problema desde las 6 perspectivas que nos plantea esta técnica. Y después vamos a utilizar la técnica Scamper para generar soluciones, ¿vale? ¿Qué podemos sustituir? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos ampliar? ¿Qué podemos utilizar de otra manera? Y es así como el pensamiento encuentra foco y se desarrolla. Pero así como venga a poneros a pensar cosas porque sí, pues lo que generan son ocurrencias. Y no es lo mismo una idea creativa que una ocurrencia, ¿vale? Por último, por último no lo sé ya, porque no sé por qué punto voy, pero también importantísimo, los alumnos toman sus propias decisiones, ellos eligen por qué camino van a ir. Tú planteas un objetivo, que es el que te va a permitir recorrer tu contenido curricular, pero ellos van a decidir cómo van a llegar y por tanto deciden también la profundidad, la complejidad, la extensión y el formato de su producto. No eligen, no le das tú 3 opciones como un menú de carretera, ¿vale? Hay 3 primeros, 3 segundos y 3 postres, ¿cuál quieres? No, lo construyen ellos. Tú le das los ingredientes y ellos hacen su propio menú, ¿de acuerdo? Y eso es importantísimo porque si todos al final hacen el mismo producto final, por muy creativo que haya sido el proceso, tampoco están ellos desarrollando su potencial. Es verdad que podrás decir, bueno, pues me han hecho entre todos una nueva galaxia, ¿vale? Pero si todos han hecho lo mismo, quiere decir que lo que han seguido es, bueno, que a ti se te ha ocurrido un producto y ellos te han ayudado a llegar ahí. Y entonces ellos son los obreros, pero no son los creadores, ¿vale? También tenéis allí, está allí en ese QR, pero que también lo tenéis en la guía, no tenéis que hacer fotos de nada. Bueno, pues una charla bueno, una conversación, no es un webinar, es una conversación de 4 profesores, uno de ellos de Albacete, que hacen esto ya en sus aulas, que no es una utopía y además son aulas de contextos muy complejos. Y ellos te dicen, bueno, es que cuando les dejé elegir, todos te dicen, cuando les dejé elegir, brotó el talento. Alumnos que nunca hubiera pensado que me podían aportar nada, despertaron. Alumnos que nunca participaban, participaron. Y eso es el reto que vosotros tenéis y eso es lo que se plantea desde el modelo SEM y desde otros muchos, bueno, no, es que el otro no son modelos, son más bien paradigmas que confluyen, es decir, el modelo SEM de alguna manera recoge todos esos paradigmas y os lo estructura para que tengáis ese marco de referencia y podáis llevarlo al aula. Por ejemplo, cuando seguimos con el ejemplo anterior de este aumento de la tercera edad y buscamos soluciones posibles, pues la verdad es que todos pasan, a ver, no sé, no me parece ninguna apetecible. Yo ya estoy un poquito más cerca y la verdad es que empieza uno a decir, Dios mío, ¿no? Entonces, ¿por qué no les planteamos a los alumnos? Es que no, hay propuestas positivas. Es que cuando uno cumple 65 años ya lo único que es un gasto para el Estado. Y todo lo que hemos contribuido, no sé, vamos a intentarlo. Y en esa propuesta, obviamente, van a implicar un montón de contenido curricular y de análisis, ¿vale? Y aquí no sé si alguno de vosotros está pensando esto. Muy bien, Paulina, pero tú nos habías dicho que esto era inclusivo. Y esto que tú me estás diciendo está muy bien, pero es que en mi clase no se puede porque hay mucha diversidad. ¿Sí? ¿Alguien lo está pensando? ¿No? Me alegro. Entonces todos podéis... Bueno, si alguien lo está pensando, os hago una pregunta. A ver, en vuestra clase, ¿vosotros creéis, reflexionar un poquito ahora sobre vuestro alumnado, que tenéis algún alumno que sea más burro que un burro? No, lo digo en serio. ¿Tenéis algún alumno que penséis que tiene menos capacidad, menos creatividad, menos inteligencia que un burro? ¿No? Vale. Os presento a mi burro. Aquí la profe les dijo, hay que pasar al otro lado. Y el burro 1 siguió las instrucciones de la profe. Y el burro 2 siguió lo que hizo el primero. Y el burro 3 es que es un vago. Y aquí está la profe, pobrecito, no puede, no quiere, es un vago, me cuestiona, no sabe, necesita ayuda, voy a llamar a la PT.
Y este se beneficia. Claro, porque es que la creatividad, para que surja, necesita que nos enfrentemos a un problema. Necesita un contexto, necesita de estrategias, necesita de tiempo que no les damos a los alumnos para generar ideas. Enseguida se encienden las alarmas. Hay alumnos que hasta el último trimestre no conectan, pero te están observando. A mí alguien me preguntó, ¿y cómo sabemos, cómo podemos entender la diferencia entre alguien que me está siguiendo pero necesita su tiempo y alguien que no puede? Mírale a los ojos. Sí se nota, porque se nota cuando estás pensando en tu mirada, ¿vale? Necesita, como habéis visto, autonomía, porque si aquí hubiera estado la profesora diciendo que aquí solamente se puede hacer lo que yo he pautado, pues nunca vamos a ver una solución diferente. Y si le evalúo, no por haber conseguido pasar al otro lado, que es lo que hablamos del criterio subyacente, que lo veréis también esta idea en la guía, ¿no? ¿El objetivo cuál es? ¿Que salte el palito que yo he puesto o que pase al otro lado? Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco de nuestro aprendizaje y de nuestra evaluación. Y luego que cada uno llegue de la manera que puede, que unos serán saltando el palito y otros será tirando el palito abajo. ¿De acuerdo? Y además tenemos que entender que cuando hablamos de creatividad estamos hablando de propuestas orientadas hacia la búsqueda de eficacia, es decir, menor esfuerzo para mayor rendimiento. Por eso esos aquellos alumnos que buscan atajos y que nos gustan muy poquito, no, porque es que no me ha hecho toda la secuencia, etcétera. Bueno, es que para hacerte la secuencia yo tengo que ver que hacer la secuencia me ayuda a llegar al objetivo. Si hacer la secuencia lo único que hace es restarme tiempo, las personas inteligentes lo que se distinguen por tener un cerebro más eficaz. Busca la eficacia y por tanto busca los atajos y no les podemos penalizar. ¿Vale? Tú quieres que te haga el proceso, ponle un reto mayor, que sin el proceso, es decir, si tú lo que quieres es que salte el palito, ponle algo que solamente saltando el palito pueda llegar. Pero si hay alternativas, pues el problema es tuyo, que no has puesto bien el enunciado. Entonces, revisar también los enunciados, otra cosa de la que hablamos en la guía. Bueno, y además, no se trata de que, bueno, ya han generado una idea y se la aplaudimos, porque os vuelvo a insistir, luego llegan a sus entornos profesionales y generan una idea y es que generan confrontación con el resto del equipo, porque tú puedes tener la idea que quieras, pero luego hay que financiarla y a lo mejor no es el momento. Hay muchas ideas muy buenas que se guardan en un cajón y no son viables hasta dentro de 10 años. Y es que el entorno profesional funciona así y vosotros les estáis preparando para ese entorno profesional. Y por tanto tienen que entender también ese concepto de viable económicamente y rentable y adaptado al mundo en el que vivimos hoy, ¿vale? Porque tú puedes ser un visionario y es verdad que hay un equilibrio muy poco visible entre hasta dónde mi idea, si yo la persigo mucho, lo voy a conseguir o me estoy anticipando demasiado al tiempo. Eso no se sabe. Eso entra dentro del propio riesgo de ser un innovador y de ser un creativo. Todos conocemos muchos ejemplos de gente que la hemos reconocido 100 años después y en su momento se murió de pena. Pero bueno, eso es también una reflexión importante sobre como sociedad qué valoramos. Y las sociedades se cambian desde la educación, ¿vale? Entonces, cuando nos orientamos hacia el producto, como os decía, si aquí lo que yo voy a valorar es si salta el palito, obviamente ese burro suspende. Pero si lo que nosotros valoramos es el proceso, obviamente ese burro saca una buena nota. Y eso es importante porque además estamos en un modelo legislativo que nos habla precisamente de eso, del desarrollo competencial. Por tanto, tenéis que evaluar el proceso y no el producto final, ¿vale? Porque también es verdad que cuando ponemos a los alumnos a crear, muchas veces si buscamos un reto suficientemente alto para implicarlos, es verdad que muchas veces no van a poder llegar al producto final, a la solución real, definitiva, etcétera. Pero muchas veces veréis que sí, ¿vale? Aquí os quiero hacer notar que esto, John Hattie, no sé si le conocéis, pero es pues ha hecho uno de los análisis de mayor impacto en la educación, porque revisó más de 100.000 estudios e implica más de 300 millones de estudiantes, ¿vale? Una muestra muy significativa. Y una de las cuestiones que a él le llamaron la atención o que insta a revisar en los modelos educativos es ese foco en el estándar que tenemos.
queremos. Es decir, que nosotros lo que queremos es que los alumnos lleguen a un estándar y una vez que lleguen ya no son nuestro problema. Y ese es una de las cuestiones que afecta al alumnado con altas capacidades, porque les estamos orientando hacia el estándar y les decimos, cuando llegues ya has llegado y ahora pues vete al rincón a jugar, porque sí, le llamamos rincón de entretenimiento, pero son puzzles, sudokus, esos son habilidades, o sea, actividades para entrenar cognitivamente determinadas operaciones como la secuencialización, la memoria, el cálculo mental, etcétera, pero eso no es desarrollo del potencial. Eso es entrenamiento cognitivo, punto. Eso es como si Carlos Alcaraz con 3 años bueno, pues ya funciona bien a su nivel y entonces le mandamos a la pared para que entrene la izquierda y la derecha y el revés, cuando lo que él necesita es un partido más exigente, una competición más exigente, no el entrenamiento. El entrenamiento le hará falta para hacer ese partido más o resolver ese partido más exigente, pero lo que no podemos hacer es como, bueno, como tú ya has ganado 5 partidos, pues ahora vete al rincón y bueno, pues ahí con la pared, ¿no? Entonces, y que además también nos conformamos con un crecimiento plano. Es decir, que cuando un alumno saca un 5 o un 6 o un 7 o un 8, el año ya entendemos que ese alumno es nivel 8 y nuestro objetivo el año siguiente es que se quede entre el 8, 7 y medio, que no baje mucho. Pero nunca nuestro objetivo es, oye, si tú has venido a mi aula en septiembre con un 8, tienes que salir con un 9, porque si no, no estás progresando. Y si has venido con un 5, tienes que salir con un 6. Porque cuando nosotros ponemos el foco ahí, tampoco es como ha dicho el consejero para que nos fustiguemos, pero es la cuestión de crear esa cultura de avanzar, de progresar, la que genera que todos los estudiantes se impliquen en trabajar más. Pero si tú creas una cultura de aprobado, de el estándar, pues entonces todos van a trabajar por el estándar. Y cuando trabajas por un 5, normalmente alcanzas un 4,5. Y así es como vamos bajando el nivel. Y por eso cada año, vamos, esta ya es un poco mi opinión, por eso cada año la educación va bajando, porque como vemos que va bajando, pues entonces lo seguimos bajando para que lleguen. Pero claro, si lo que tenemos que hacer es subir, y entonces todos también empezarán a subir. Bueno, y en este sentido, recordaros otra frase de Renzulli: un estudiante es especial si creamos las condiciones para que se convierta en un especialista dentro de un grupo especializado. Y hay que reflexionar sobre estas citas que encierran mucha enjundia, como dice mi suegra, que encierran mucho contenido, ¿no? De nuevo, el estándar, especialmente con los niños con altas capacidades, no debe ser la edad. No sé si los que habéis hecho alguna formación conmigo habéis visto el vídeo de Austin, en el que hay un niño, lo podéis buscar en internet, está también en la guía y además está explicado. Un niño elige hacer una determinada mariposa, pero tiene muy poquitos años y entonces te hace una mariposa adecuada a su edad. Y la cuestión está en que el profesor no se conforma y le ofrece técnicas y estrategias de pensamiento para que haga metacognición sobre su propio trabajo y mejore su producto, y al final hace la mariposa que él había elegido. Y eso es ahí lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro trabajo es ese, dejar que ellos elijan sus objetivos, porque ahí es cuando van a implicar su perfil. Todos elegimos aquello que creemos que somos capaces de hacer y que queremos hacer, y luego ayudarles a llegar, pero no en función de un estándar, sino en función de sus propias elecciones y, por supuesto, de su perfil y su capacidad. Y os pongo algunos ejemplos para que veáis que esto es posible. Niños de 6 o 7 años a los que les preguntamos cómo será el hombre del futuro. Para eso nos fuimos al pasado y analizamos cómo hemos evolucionado desde el hombre de Neandertal, bueno, desde al Homo sapiens al hombre actual, ¿vale? Y ellos empezaron a analizar y a entender, bueno, por un proceso de investigación y razonamiento, que habíamos perdido el pelo porque el calor el aumento de temperatura nos hizo perder el pelo corporal, que empezamos a estar más erguidos porque nuestros hábitos empezaron a cambiar y dejamos de trepar para empezar a caminar, y que a medida que hemos evolucionado, pues ahora también somos más altos porque comemos mejor, vivimos más tiempo, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora sí podemos preguntar, ¿vale? Con todo ese análisis que has hecho, ¿cómo extrapolas toda esta información hacia un objetivo desconocido, que es cómo funcionan los científicos cuando te dicen en el año no sé qué, el hombre será tal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Extrapolar una información conocida hacia lo desconocido.
reducido, ¿vale? Pues ¿qué hicieron ellos? Me describieron, me dijeron, bueno, pues entonces como va a seguir aumentando la temperatura porque estamos en el cambio climático, pues seremos calvos, como cada vez estamos más sentados y más ordenador, pues estaremos más chepados, más barriguita, perderemos el meñique porque no lo utilizamos, porque es todo lo que ellos estuvieron aprendiendo de este proceso, ¿no? Y me hicieron un dibujo, acordaros, calvo, chepado, barriguita, ¿vale? Con los brazos más largos, y resulta que llegaron a las mismas conclusiones que un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, y tenían 7 años. Esto es poner un entorno especializado en el que el niño pueda ser un especialista. ¿Vale? Más ejemplos. A unos niños les preguntamos, y he puesto la fecha 2021 para que veáis que no tiene nada que ver con el apagón, ¿vale? O sea, fui premonitoria. ¿Cuál es el mejor mix energético para España? Esto nos permitió estudiar las fuentes de energía conocidas, las que utilizamos ahora, pero también las que están por conocer en proceso embrionario, que hay un montón, desde la orina, por ejemplo, y dijimos, uy, qué interesante, ¿no? Ahora vamos a tener ahí un recogedor de tal en nuestro váter. Y entonces ellos llegaron a la idea, bueno, después de un proceso de análisis, de que, empezaron a decir, no, aquí un debate entre todo renovable, todo no renovable, y entonces en ese momento, para que veáis cómo nos cambian los conceptos, en ese momento la energía renovable era más cara que la energía tradicional. Entonces, claro, tenía un impacto en nuestra factura de la luz, y entonces, porque a cada idea preguntamos, ¿vale? Pero ¿eso qué consecuencias tiene? Porque las ideas, si no se analizan las consecuencias, no son ni buenas ni malas. Y entonces, claro, vimos que aumentaba el precio de la luz y que esto de ser verde era más bien un lujo para algunas personas en ese momento. Así que entre todos, empezaron a ver cómo podíamos solucionarlo y dijeron, bueno, pues que cada uno pudiera construir su propio mix energético, ¿vale? Y así poco a poco vamos haciendo que, los que más puedan o los que estén más dispuestos a sacrificar más, y poco a poco vamos construyendo. En vez de pasar de todo una cosa o todo otra cosa, hagámoslo progresivamente, que es como normalmente se solucionan los problemas, ¿no? Y claro, yo no sé a vosotros, pero a mí en ese momento dije, jolín, pero ¿cómo va a elegir cada uno su mix energético? En nuestra cabeza está planteado que todo el mundo hace lo mismo. Bueno, pues mirar la oferta de Repsol. Cada uno puede elegir su propia fuente de energía. 10 añitos. ¿Vale? ¿Por qué mueren las ballenas? Hicimos lo mismo, el mismo proceso, y alguien planteó que, nosotros descubrimos que las ballenas no se morían, o sea, el mayor impacto no era por el plástico, sino por el efecto de las ondas de los barcos, especialmente los mercantes y los del ejército, que las desorientan. Y alguien dijo, en ese entonces, 2019, que habíamos visto los drones en fotos, o sea, era una cosa abstracta, y dijo, bueno, pues ¿por qué no ponemos drones en la costa y cuando atisban una ballena le mandan señales para que vuelva al fondo? Y caray, mira, un año después nos lo venden como una novedad. Yo creo que tenía a alguien espiándome en clase, la verdad. ¿Vale? O que es fantástico, porque este chico, y os lo traigo porque, dando clase de management o marketing en secundaria, pues cada uno eligió su propio proyecto, y hubo un grupo de niños que eran los más débiles o vulnerables cognitivamente, si queréis, no sé qué nombre ponerle, porque no me gusta nada los que van atrás porque nosotros hemos puesto un listón. No, o sea, yo llego tarde porque hay un objetivo, pero si no, yo llego cuando tengo que llegar, a mi ritmo, ¿no? Vale, pues esa es una idea muy buena. Entonces, estos hicieron, claro, yo siempre les digo, piensa en tus intereses, piensa en tus preferencias para ver qué quieres plantear. Y estos dijeron a un grupito, nosotros vamos a hacer una franquicia de galletas, ¿vale? Como yo les hago un trabajo de, vale, pero tenemos que hacer cómo puede ser diferente, pues ellos dijeron, nuestras galletas van a ser personalizadas, porque yo a mis niños todos les hablo del concepto de personalización, vamos. Y entonces, personalizadas. ¿Yo qué quiere ser eso? Hombre, pues hay gente que, por ejemplo, no tiene tiempo, sale del trabajo y va al gimnasio, no tiene tiempo, y lo que quiere es una galleta súper energética para poder ir al gimnasio, pero sin comer. Otra que lo que quiere es adelgazar. Otra que lo que quiere es, pues hacer una comida única en algo rápido, porque tiene que ir aquí a los niños, al no sé qué, y al no sé cuántos, y al no sé quintos. Y entonces, la gente se puede personalizar su propia galleta e imprimírsela, o sea, la selecciona y tal, y se la imprime con 3D. Digo, pues, oye, muy bien.
Es verdad que como proceso de aprendizaje de un proyecto de marketing está muy bien, pero os confieso que yo pensé que esto no tiene mucho recorrido porque las galletas saldrían carísimas, ¿no? Y luego la competencia de los hipermercados y tal, pero bueno, yo no estaba valorando eso, estaba valorando el proceso del alumno para que veáis lo importante que es no valorar el producto, sino el proceso. Bueno, ¿alguien sigue al Alcaraz por aquí? ¿Sí? ¿Cómo se llama su último documental o su documental sobre su vida? A mi manera, ¿verdad? Galletazos a mi manera. Para empezar, yo dije, anda, mira, aunque eso es bastante común, ¿no? Es porque lo de My Way, de Frank Sinatra y tal. Pero, ¿alguien ha oído esto? 150 € que paga por cada snack. Digo, mira mis niños. Claro que pueden llegar a ideas profesionales, pero nosotros tenemos que impulsar ese desarrollo, ¿vale? Así que bueno, ya acabo para hacer hincapié en ese concepto de cuando orientamos el aprendizaje hacia objetivos de creatividad es cuando podemos responder a la diversidad, porque cada uno va a implicar su propio perfil, sus propias elecciones y por tanto va a estar más implicado en su aprendizaje. Pero si nosotros no les ofrecemos técnicas para mejorar, pues lo único que estamos haciendo es un poco entretenernos, divertirnos, etcétera, pero no estamos impulsando al alumno. Y acabo con esta frase que es de marketing de comunicación, que dicen, un buen comunicador hace que el contenido parezca genial, pero uno excelente hace que el consumidor se sienta genial. Pues yo os la transfiero hacia la educación. Un buen docente hará que el contenido parezca genial, que es lo que muchas veces hacemos, intentar hacer el contenido divertido. Pero un gran docente hace que el estudiante se sienta genial y para eso tiene que sentir que se está desarrollando, ¿vale? Y bueno, pues para eso hay que poner foco en el proceso. ¿Vale?